Ríos y costas. Tema 1. Aspectos generales. Objetivo: conocer el ámbito de la ingeniería civil en los desarrollos costeros. Subtema 1.1. Clasificación de los aprovechamientos marítimos y fluviales. Subtema 1.2. Obras marítimas y fluviales vinculadas a los aprovechamientos. Subtema 1.3. Monografía de la infraestructura marítima. La clasificación de los aprovechamientos se divide en tres: navegación, explotación de recursos y recreo o placer. La navegación representa uno de los medios de transporte de los más importantes. Puede subdividirse en placer, militar o comercial, y es uno de los principales motores de la economía en el mundo. La explotación de recursos representa una de las actividades más productivas del mundo, ya que se aprovechan recursos tales como comida, petróleo, gas, energía mecánica y agua potable. El mar constituye una de las mayores atracciones para vacacionar, desarrollándose un sinfín de actividades de recreación y deportes. Obras marítimas y fluviales vinculadas a los aprovechamientos. Estas pueden ser puentes móviles, puertos, plataformas petroleras, muelles, obras de mantenimiento y obras de protección. Monografía de la infraestructura marítima. La infraestructura es un sinónimo del desarrollo económico, social y humano. Las obras de infraestructura son aquellas que su planeación, desarrollo y mantenimiento están a cargo de los gobiernos de los países. Una obra de infraestructura debe ser económica y funcional. Entre las obras más importantes están los puertos, que es un espacio destinado y orientado al flujo de mercancía, personas e información, y a dar abrigo a embarcaciones que realizan estas actividades. Otra obra son los muelles, construcción de madera o piedra realizada en el agua, afianzada en el lecho acuático por medio de base que la sostiene libremente y permite a las embarcaciones atrancar y realizar sus actividades. Por último, la plataforma petrolera. Su función es instalar una maquinaria para aprovechar los recursos petroleros de los lechos marinos. Tema 2. Oleaje y mareas. Objetivo: interpretar la teoría general de los principales fenómenos oceanográficos y la interacción mar-costa. El tema 2 se compone principalmente de dos subtemas principales, que son oleaje y mares. Se define el oleaje como una sucesión de ondas u olas sobre una superficie de agua que su origen se debe a la transferencia de energía del viento a la superficie del agua, para luego propagarse hasta alcanzar tierra. Las olas de mar son ondas sísmicas, es decir, movimientos de un medio material, de las llamadas superficiales, que son aquellas que se propagan por la interfaz entre dos medios materiales. En este caso se trata del límite entre la atmósfera y el océano. Cuanto mayor es la altura de las olas, mayor es la cantidad de energía que pueden extraer del viento, de forma que se produce una realimentación positiva. La altura de las olas viene a depender de tres parámetros del viento, que son su velocidad, su persistencia en el tiempo y, por último, la estabilidad de su dirección. Las ondas del océano son una amplia gama de periodos. Es de interés de la ingeniería de costas estudiar aquellas que son las más energéticas, generadas por viento, ya que en un momento dado su fuerza podría poner en riesgo la seguridad de las estructuras portuarias. Cualquier descripción física adecuada del oleaje incluye la forma de su superficie y el movimiento del fluido debajo de la ola. Una ola que puede ser descrita en términos matemáticos simples se denomina ola simple. Las olas sinusoidales o armónicas simples son un ejemplo de estas, ya que el perfil de su superficie puede ser descrito por una función seno o coseno simple. Las olas compuestas, que se componen de varias componentes y que son difíciles de describir, se denominan olas complejas, que pueden ser el resultado de la superposición de varias ondas sinusoidales. Una ola es periódica, es recurrente en intervalos iguales de tiempo. Una órbita de oleaje que se mueve en forma relativa a un punto fijo se denomina ola progresiva. La dirección a la que se dirige se denomina dirección de propagación de oleaje. Si una órbita solo mantiene un movimiento ascendente y descendente en una posición fija, se denomina ola totalmente estacionaria. Una ola progresiva es la llamada ola de forma permanente si se propaga sin sufrir cambios en la configuración de su superficie libre.
El desarrollo de la teoría de las olas se basa en una aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes en el flujo de fluidos viscosos en régimen no permanente. Para su estudio, las olas se clasifican en olas de pequeña amplitud y olas de amplitud finita. El estudio de las olas de pequeña amplitud se basa en la teoría lineal en la forma como fue desarrollado por Stokes. Es una aplicación simplificada de la ecuación general de flujo no permanente. Supone que el flujo es irrotacional y utiliza solamente el primer término de la ecuación de Navier-Stokes, el resultado de una ola sinusoidal que tiene las siguientes características. Los tres parámetros de una ola son la altura, la longitud y el periodo. Para que se pueda realizar el análisis estadístico de las olas, es necesario tener un registro de olas en el sector de interés. Desafortunadamente, estos registros existen en muy pocos lugares del mundo debido a los altos costos de los equipos de registro y procesamiento de datos. Cuando se tienen los datos históricos, se seleccionan los trenes de olas que han ocurrido a lo largo de varios años, se determinan amplitudes y periodos de las olas, y se aplican los métodos estadísticos que se describen en la literatura especializada. Para determinar la magnitud y el periodo de la ola significativa y de las olas máximas esperadas. En una serie de olas ordenadas de mayor a menor según su amplitud, la ola significativa se define como el promedio de las amplitudes de las olas que están en el tercio superior de la serie. En los estudios de ingeniería que se realizan en el mar y en la costa es necesario predecir cuál será el comportamiento del oleaje durante las etapas de construcción y de operación de las obras. La predicción de las olas consiste en el pronóstico de los valores medios y extremos de amplitud, periodo, longitud y celeridad de las olas que pueden llegar a los sitios de influencia de los proyectos. Para realizar los pronósticos existen dos metodologías. En la primera se realizan los análisis estadísticos de las olas históricas que llegan al sitio del proyecto. La segunda utiliza métodos empíricos que tienen como referencia los estudios de investigadores en diferentes partes del mundo. Existen principalmente cuatro fenómenos del oleaje: la refracción, la difracción, la reflexión y la rompiente. La refracción se amolda a la topografía subterránea y deforma el comportamiento lineal de los trenes de olas. La difracción, al igual que la reflexión, el fenómeno ocurre por obstáculos que se interponen al camino de las olas y desvían su orientación. La reflexión es el fenómeno que se presenta primordialmente en rompeolas, ya que refleja la ola en el sentido que venía, aumentando el tamaño de las olas y aumentando también su energía. La rompiente se genera en costas profundas y provoca una turbulencia en las líneas de ola, rompiendo la energía y la orientación de las masas de agua y sedimentos. La batimetría es la ciencia que mide las profundidades marinas para determinar la topografía del fondo del mar. El conocimiento de las profundidades de un área tiene gran importancia para la seguridad de la navegación. La información batimétrica puede utilizarse para diversos fines, como la ingeniería costera, instalación de estructuras, construcción de muelles, dragados, etc., y para estudios científicos. Un mar es una masa de agua salada de tamaño inferior al océano, así como también el conjunto de la masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie del planeta Tierra, incluyendo océanos y mares menores. Existen tres tipos de mares: los mares litorales, los mares continentales y los mares cerrados. Los mares litorales o costeros pueden ser considerados como golfos muy grandes y ampliamente abiertos de los océanos. No están separados de estos por ningún umbral submarino, no obstante se distinguen de ellos por ser, en promedio, más profundos, por la mayor amplitud de las mareas y la temperatura más elevada de sus aguas. Mares continentales deben su nombre al hecho de hallarse enteramente situados dentro de los continentes, aunque comunicados con los océanos por su estrecho, cuya escasa profundidad crea un umbral que dificulta los intercambios. Mares cerrados corresponden a los lagos muy grandes de agua más o menos salada. A pesar de que los coeficientes de marea son los mismos para todo el planeta, afectan de manera muy distinta a la amplitud de las mareas en función del lugar donde nos encontramos. La amplitud de las mareas varía en el espacio y en el tiempo. Clasificación de corrientes. Se dividen
según su temperatura, sus características de corrientes y su profundidad. Según su temperatura, existen corrientes frías, cálidas y mixtas. Según sus características de corrientes, existen oceánicas, de marea, de oleaje, de deriva litoral y de densidad. Y según su profundidad, existen corrientes de profundidad y corrientes de superficie. Sistemas playeros. La costa es la separación entre la tierra y el mar, con influencia mixta. Los factores que controlan el desarrollo de las costas son los aportes, el clima, la hidrodinámica, la tectónica y el eustatismo. El factor principal es el rango mareal, dando así costas micro, meso y macromareales. En las micromareales, la carga de fondo se dispone de forma paralela a la línea de costa y el número de bocanas es escaso, mientras que en el meso macromareales el número de bacanas es mayor y los sedimentos se disponen perpendicularmente a la línea de costa. En las macromareales se dan sobre todo llanuras mareales y estuarios. Abarca el 10% de la superficie oceánica total e incluye una serie de biotopos más pequeños. Costa propiamente dicha, playa y acantilados, marismas, dunas, estuarios, etc. La longitud de las costas del planeta es de unos 150.000 kilómetros. Tipos de costas según el tipo de erosión. Según los movimientos epirogénicos. Según el sustrato dominante. Según el grado de exposición al viento y a las olas. Origen y movimiento del material playero. Las playas son quizá uno de los ecosistemas con menor diversidad biológica, debido a su homogeneidad física, su baja bioproductividad y elevada turbulencia. En las playas, las principales afectaciones ambientales han sido provocadas por el inadecuado uso de la zona costera, invasión del litoral por el urbanismo, la deforestación, la construcción de viales sobre la misma línea de costa. El origen de las playas es variado, según sea la fuente que aporta la arena. Algunas son biogénicas, otras se forman por la acumulación de sedimentos colíticos, biogénicos y también pueden formarse por la acumulación de arenas fluviales o por la abrasión costera. Estas acumulaciones son frágiles y aunque en muchos casos su erosión acelerada se debe al mal manejo, también se produce erosión por causas naturales. El control de estos procesos se logra por dos vías, la eliminación de los agentes erosivos y la alimentación artificial de un área. Un ejemplo concreto es el de la playa de Varadero, cuyo programa de recuperación incluye regulaciones para la ubicación de las nuevas instalaciones turísticas, eliminación de las construcciones existentes sobre la duna y suministro de arena. Se han desarrollado y propuesto una gran cantidad de métodos para cuantificar el transporte de sedimentos. Cada uno de ellos sirve para obtener alguno de los componentes de la carga de sedimentos. El transporte de sedimentos por unidad de ancho de canal, o sea, el transporte unitario de sedimentos, se expresa en peso y se designa con la letra Gx, o en el volumen y se designa con la letra Sx. El volumen obtenido con las ecuaciones de transporte es el ocupado por las partículas sólidas sin dejar huecos entre ellas. Por lo tanto, la relación entre Gx y Sx es Gx igual a delta S por Sx, donde Gx es transporte unitario de sedimentos expresado en peso, kilogramos entre segundo por metro, y Sx, transporte unitario de sedimentos expresado en volumen, metros cúbicos entre segundo por metro. Las técnicas para medir el transporte litoral se pueden clasificar en 4 categorías. 1. Realización sistemática de sondeos topográficos y batimétricos alrededor de un obstáculo, prolongando perpendicularmente desde la costa, espigón de prueba o mediante sondeos sistemáticos en una trampa de sedimentos. Dragado de prueba. 2. Mediante el uso de algún tipo de trampa de sedimentos. 3. A través de la aplicación de la técnica de trazadores fluorescentes o de trazadores radioactivos. 4. Mediante el desarrollo de algún tipo de detector para el movimiento de sedimentos. La primera técnica es un método efectivo, pero ordinariamente muy caro. El segundo y cuarto métodos están ahora en desarrollo. Por tanto, la aplicación del tercer método se considera el más conveniente y el más barato, particularmente hablando de los trazadores fluorescentes. En la técnica de trazadores para la medición del transporte litoral se tienen dos tipos. Uno es el trazador radioactivo y el otro el trazador fluorescente.
Se requiere de la observación del sitio de estudio y del análisis de la evolución de la línea de playa en diferentes años. La ejecución de estas actividades se realizará de acuerdo con lo indicado en el manual MPRI-PUE 107002, reconocimiento de zonas costeras. Con base en los requisitos que se señalan en la cláusula D de este manual, definir de acuerdo con lo establecido a la cláusula B el o los tipos de transporte que se presentan en el área bajo estudio, mismos que deberán ser cuantificados. Para cada tipo de transporte identificado, se seleccionará la formulación que más se apegue, según el rango de verificación experimental, a las condiciones de la zona de estudio, es decir, se comprobará que los datos de la condición experimental en que se basa cada una de las expresiones sean lo más parecido a las condiciones reales del sitio de estudio, detectadas de acuerdo con la fracción 1 de este manual, teniendo en cuenta que si el ingeniero o contratista de servicios a cuyo cargo esté la ejecución de estudio de transporte literal considera que de acuerdo con las características particulares de la zona no aplicará ninguna de las formulaciones indicadas en este manual, deberá seleccionar el procedimiento que a su juicio considere el más apropiado, previa autorización de la Secretaría, indicando en el informe la justificación de tal decisión. Obras de defensa y abrigo. Son obras destinadas a evitar la erosión y la socavación en ríos y esteros, producto del flujo del agua. Las obras en los cauces, casi sin excepción, producen estrechamientos que originan las aceleraciones y desaceleraciones que arrastran el material del cauce, produciendo la erosión. Las obras de defensa están destinadas a controlar este problema. Se identifican con claridad dos tipos de socavación en los cauces. Socavación general. Se produce en ocasión de grandes crecidas, durante las cuales el agua arrastra material en suspensión, aumentando con ello el área de la sección transversal de la sección de escurrimiento. Al producirse la recesión de la crecida, el material en suspensión precipita y se deposita en el fondo. Este tipo de socavación se produce de manera natural y no depende de la existencia de obras civiles artificiales. Socavación local. En este caso, la socavación ocurre en puntos localizados y en general está asociada a la existencia de obras civiles presentes en el cauce. Es un fenómeno que persiste mientras persista el elemento que lo produce. Función y clasificación de las obras de protección. Enrocamiento. Los enrocados son revestimientos del cauce ejecutados por medio de la colocación ordenada de grandes rocas que por su peso y trabazón no son removidas por el flujo. Se dispone tanto en el fondo como en las orillas del cauce y su diseño se realiza en función de la velocidad del flujo y de la profundidad de las socavaciones esperadas. Gaviones. Los gaviones son cajas armables formadas por una malla de alambre que se rellenan con piedras y se amarran con alambre. La ventaja que tiene es que pueden ser construidas utilizando solo mano de obra, pudiendo conseguirse grandes volúmenes por acumulación. Espigones. La definición de espigón en términos marítimos es macizo saliente o dique que avanza en el mar o en un río para protección de un puerto. Se usan mucho en hidráulica marítima, uso que se ha extendido a los ríos. Diseño de rompeolas. Un rompeolas, cortaolas o malecón es una estructura costera que tiene por finalidad principal proteger la costa o un puerto de la acción de las olas del mar o del clima. Son calculados por una determinada altura de ola con un periodo de retorno especificado. El cálculo y diseño de una estructura marítima de este porte, así como de duques o muelles y otras estructuras marítimas, es diseñado por especialistas en ingeniería hidráulica. El objetivo de la construcción de un rompeolas es establecer una zona de mar en calma, en la que las embarcaciones se puedan atacar con seguridad durante periodos meteorológicos adversos. Es importante para la comunidad local que el rompeolas pueda soportar el impacto de las olas normalmente propias de la zona. Tema 5. Propiedades de los sedimentos en un cauce. Objetivo: analizar las principales propiedades del binomio agua-suelo que permitan estudiar los problemas fundamentales de la hidráulica fluvial. Distribución teórica de la granulometría. Principalmente se divide en 5. Tamaño. La propiedad más importante de una partícula de sedimento es su tamaño, por lo cual ha sido la única propiedad que caracteriza a los sedimentos. Solamente si la forma, densidad y distribución granulométrica son semejantes en diferentes sistemas hidráulicos, se pudiese considerar que la variación de su tamaño define la variación del comportamiento del sedimento. 2.
Forma. Es una característica que determina el modo de movimiento de la partícula. Grano de forma aplanada en el lecho difícilmente se mueve por rotación, pero sí se desplazan fácilmente o eventualmente pueden saltar. Normalmente se define a través de la redondez, esfericidad y el factor de forma. 3. Densidad. Es la relación entre la masa que posee una partícula y su volumen. La gravedad específica se define como la relación entre la densidad de la partícula sólida y la densidad del agua a 4 grados centígrados. La mayoría de los sedimentos de los ríos son cuarzos o feldespatos cuya gravedad específica es 2.65. Sin embargo, varía desde 1.35 a 1.7 para la piedra pómez hasta 7.6 para la galena. 4. Peso específico. Es la relación entre el peso de la partícula y su volumen. Es igual al producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. Y 5. Porosidad. Se define como la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de granos o volumen de sedimentos. 2. Velocidad de caída de una partícula. Este parámetro ayuda a describir el comportamiento de las partículas en el seno de un líquido. La velocidad de caída es la velocidad que adquiere una partícula al caer dentro de un líquido y se alcanza cuando el peso de la partícula se equilibra con el empuje ascendente que ejerce el líquido sobre la partícula. El valor de la velocidad de caída depende del tamaño y de la forma de la partícula, de la viscosidad y de la temperatura. 3. Inicio de arrastre en suelos cohesivos y granulares, diámetro equivalente. La determinación de la condición crítica de arrastre es una actividad importante en la ingeniería de ríos, ya que permite inferir las condiciones que originan el acarreo o transporte de partículas del material del cauce, o bien las que favorecieran su depósito. De ahí que sea fundamental para el diseño, por ejemplo, de canales en revestimiento y de protecciones de enrocamiento. En una muestra de suelo no cohesivo, interesa conocer la forma en que están distribuidos los tamaños de las partículas que el tamaño de una sola de ellas. Se trata de conocer la granulometría real o característica del material que constituye el lecho de un tramo de río. 4. Diseño de cauces sin arrastre. La metodología existente para el diseño de canales cubre principalmente la selección adecuada de la sección hidráulica por donde fluye el agua, en condiciones de flujo uniforme y caudal máximo. Con este objeto algunos criterios se han presentado aplicables a canales con y sin recubrimiento, y aunque los criterios de diseño se redujeron para las condiciones de flujo uniforme, su aplicación se puede extender en buena medida a las de flujo variado en cualquiera de sus formas. Cualquiera que sea el canal por diseñar, el ingeniero debe conocer las propiedades del material que constituirá la plantilla y taludes después de efectuar la excavación. Dicho material formará el cuerpo del canal cuando no se recubra o servirá para soportar el recubrimiento cuando se utilice. También es importante conocer las propiedades del sedimento proveniente de otros sitios que el agua va a transportar en suspensión. Estos aspectos son tratados con amplitud en este capítulo, para entender mejor los métodos de diseño de canales no revestidos, así como el transporte de sedimentos que se exponen en el siguiente capítulo. Primero se exponen los procedimientos generales de diseño de los canales, recubiertos o no, consistentes en la selección del talud, las velocidades mínima y máxima del flujo y los criterios para estimar el libre bordo. Transporte de sedimentos. Objetivo: cuantificar el gasto sólido en un cauce en sus diferentes formas. Las partículas sólidas de mayor tamaño son arrastradas a lo largo del lecho de la corriente y se designan con el nombre de arrastre de fondo. Existe un tipo intermedio de movimiento en el que las partículas se mueven aguas abajo dando rebotes o saltos. La viscosidad será mayor y la velocidad de asentamiento de las partículas inferior, por lo que el umbral entre el sedimento en suspensión y el arrastre del fondo resultará confuso. En primer lugar, pueden existir cantidades importantes del material erosionado que no contribuye al sedimento en la corriente, debido a que se deposita antes de que llegue a ellas. La proporción de sedimento que llega a la corriente en comparación con el movimiento bruto de los sedimentos dentro de la cuenca se denomina relación de distribución. Esta puede ser apenas de 1% si existen depresiones o zonas con una espesa vegetación. Una segunda causa posible de error es el factor tiempo. En una cuenca mayor, el sedimento puede erosionarse y depositarse y sucesivamente volverse a erosionar y volverse a depositar cierto número de veces antes de que el sedimento llegue a la corriente. La tercera dificultad radica en que el sedimento de la corriente incluye materiales que proceden de diferentes fuentes con relaciones de distribución muy distintas. El sedimento procede del derrumbe de las orillas de las zanjas o de las riberas de los ríos para inmediatamente al caudal de la corriente.
mientras que la pérdida de suelo de una pequeña superficie cultivada y dentro de una cuenca en la que predominan los bosques podría tener tasas de erosión local elevadas para contribuir poco a la carga total de sedimentos. La forma más sencilla de tomar una muestra de sedimentos en suspensión consiste en sumergir un recipiente en la corriente en un punto en el que esté bien mezclada, como aguas abajo de un vertedero o de escollos de rocas. El sedimento contenido en un volumen medido de agua se filtra, se seca y se pesa. Esto da una medida de la concentración de sedimento y cuando se combina con el caudal se obtiene la tasa de descarga de sedimentos. Se puede utilizar un muestreador integrador, es decir, un muestreador que obtiene una muestra única agrupando pequeñas submuestras tomadas en diferentes puntos. Cuando se está utilizando el muestreador se desplaza desde la superficie hasta el fondo y vuelve a la superficie recogiendo la muestra en forma continua. El muestreador de punta permanece en un lugar fijo de la corriente y toma muestras constantemente durante el tiempo que tarda la botella en llenarse. Se deben tomar muestras a varias profundidades en cada una de las diversas secciones verticales para medir la altura de las corrientes por el método del molinete. Se escogen muestras de superficie a través de un tubo metálico con pequeños agujeros que sobresale aguas arriba para evitar la turbulencia. El tubo lleva el agua hacia un recipiente de medio litro dentro del cual hay una esfera de caucho flexible que flota y cierra herméticamente la botella por dentro cuando está llena. Las muestras se pueden extraer de una corriente por bombeo manual. Inicialmente, estos dispositivos solían ser grandes y pesados y podían dañarse en numerosos componentes eléctricos o mecánicos. La presión en la corriente permite una variedad casi infinita de programas de toma de muestras. Un muestrador por bombeo automático puede actuar exactamente como está programado y tomar la serie de muestras necesarias cuando el caudal aumenta y disminuye. Si en este momento se produce una violenta tempestad en la cuenca hidrográfica que origina un caudal aún mayor, no podrán tomarse muestras porque los recipientes ya están llenos. El cálculo del arrastre de fondo se puede efectuar a partir de muestras recogidas por un dispositivo que está situado por debajo del lecho de la corriente durante un tiempo determinado y que luego son extraídas para pesarlas. Los problemas que plantean los muestradores del arrastre de fondo son: el muestrador perturba la corriente y modifica las condiciones hidráulicas en su punto de entrada. El muestrador tiene que descansar en el lecho de la corriente y tiende a hundirse en él al producirse una socavación en torno suyo. Para mantenerse estable en el fondo, tiene que ser pesado, lo que dificulta su uso cuando se le baja desde puentes o desde torres construidas con ese fin. Un muestrador tiene que reposar sobre un lecho razonablemente liso y no estar apoyado encima de piedras o cantos rodados. La forma más sencilla es una cesta de alambre con una aleta estabilizadora común. El material que toma este modelo es reducido porque interfiere con la corriente y cierta cantidad de materia, cada vez mayor a medida que la cesta se llena, se desvía en torno al muestreador. En varios estudios se hace referencia al empleo de indicadores radioactivos para vigilar el movimiento del arrastre de fondo. La técnica debe ser la misma forma, dimensión y peso que el sedimento natural. El movimiento aguas abajo puede así vigilarse utilizando detectores portátiles. La dificultad de obtener mediciones confiables del arrastre de fondo ha dado motivo a algunos intentos de calcularlo a partir de parámetros más fácilmente medibles. Existen muchas otras fórmulas teóricas y su precisión y confiabilidad son discutibles. En las corrientes mayores, las muestras se pueden tomar en un canal de aforo de turbulencia, utilizando un muestreador de ranura. Barnes y Johnson, 1956. Brown, Hansen y Champagne, 1970, describen una aplicación de este método. La ranura de toma de muestras es estrecha y tiene los bordes afilados. Entre las dificultades que plantea este método cabe mencionar las siguientes. El divisor de ranuras puede afectar a la corriente en su entrada en la ranura. La ranura puede quedar bloqueada por basuras flotantes. La concentración del sedimento puede no ser igual a través del ancho del vertedor. El arrastre grueso de fondo puede no mezclarse de manera homogénea o simplemente no recogerse. Tema 7. Socavación y encauzamiento. Objetivo: evaluar los diferentes tipos de socavación que se producen en cauces y pérdidas de suelo en cuencas. La socavación es la remoción de materiales del lecho y de las bancas de un cauce debido a la acción erosiva del flujo del agua alrededor de una estructura hidráulica.
La socavación del fondo de un cauce definido es el producto del desequilibrio entre el aporte sólido que trae el agua a una cierta sección y la mayor cantidad de material que es removido por el agua en esa sección. Formas de socavación. Las formas de socavación se presentan en un cauce según que haya o no haya movimiento de sedimentos desde aguas arriba, socavación en el lecho móvil y socavación en agua clara. La socavación en el lecho móvil se presenta cuando hay transporte de sedimentos del lecho desde aguas arriba hasta el sitio del ponteadero, y por lo tanto parte de este sedimento queda atrapado en el hueco de socavación. En este caso, la socavación alcanza equilibrio cuando la cantidad de material que es transportado igual a la cantidad de material que es removido. Se le conoce también como socavación en lecho vivo. Socavación en agua clara. Se presenta cuando no hay transporte de sedimentos del lecho desde aguas arriba al sitio del ponteadero y por lo tanto no hay reabastecimiento del hueco socavado. En este caso, la socavación alcanza equilibrio cuando el esfuerzo cortante en el lecho es menor que el requerido para el inicio del movimiento de las partículas, o sea, cuando el flujo no puede remover más partículas del hueco formado. La socavación local tiene dos componentes, la producida por el paso de crecientes y la correspondiente a la construcción de obras civiles. Para calcular la primera existe un sinnúmero de fórmulas, pero son modificadas continuamente por sus autores a medida que se avanza en la experimentación de campo. Se basan principalmente en el efecto de la fuerza atractiva sobre la carga de fondo en los conceptos expuestos por Shields, Leliavsky. Está causada por el cambio de dirección de las líneas de corriente, la turbulencia, la aceleración del flujo. La socavación local puede presentarse bajo condiciones de agua clara o lecho móvil. Se entiende por socavación en estrechamientos la que se produce por el aumento en la capacidad de arrastre de sólidos, que adquiere una corriente cuando su velocidad aumenta por efecto de una reducción de área hidráulica en su cauce. Los cambios que la presencia de un puente impone a la corriente son principalmente los siguientes: cambio de la velocidad del flujo del agua en el cauce principal, cambio en la pendiente de la superficie libre del agua hacia arriba y hacia abajo del puente. Esto origina el mayor arrastre del material de fondo en la sección del cauce, y cuando ello es posible, se ensancha el cauce. Como consecuencia, la capacidad de arrastre de sólidos es mayor y la profundidad de erosión es mayor en la parte del cauce exterior a la curva que en la del interior. Los primeros estudios realizados para cuantificar la pérdida de suelo fueron realizados en parcelas pequeñas y actualmente se han estudiado las pérdidas de suelo en cuencas. Los principales factores que influyen en la pérdida de suelo son los siguientes: hidrología. La lluvia y el escurrimiento proporcionan la energía básica en el proceso de erosión, mientras la primera rompe la estructura del suelo y el segundo erosiona y acarrea el material sólido. Topografía. La erosión es función directa de la pendiente y las longitudes recorridas por el escurrimiento longitudinal, es decir, a mayor pendiente y longitudes recorridas, mayor erosión. Erosionabilidad del suelo. Algunos son más susceptibles a otros a disgregarse y a ser transportados. La granulometría y la presencia de materia orgánica influyen en la resistencia a la disgregación en el transporte. Cobertura vegetal. Es uno de los factores más importantes en la erosión de los suelos, pues condiciona el aporte de sedimentos, además de la vegetación activa que cubre el suelo, incluyendo los residuos de plantas muertas o cobertura de otro tipo para protección. Las raíces de las plantas y en especial los sistemas radiculares de los pastos y árboles mantienen el suelo en su sitio e incrementan la infiltración. Un sistema radicular también establecido de pastos puede reducir erosión en un 75%. Algunas fórmulas de la pérdida de sedimentos en cuencas son las siguientes, donde AS es el aporte de sedimento en metro cúbico entre kilómetro cuadrado al año, AC es área de la cuenca en kilómetro cuadrado, P precipitación media anual, H desnivel máximo de cota en la cuenca en metros, F relación entre las áreas del suelo desnudo y las cubiertas con vegetación en porcentaje. Para las cuencas del oeste, como son todas las de Estados Unidos, los autores Owen y Barson se proponen otra fórmula que es la siguiente, donde AS es el aporte de sedimentos en metro cúbico entre kilómetro cuadrado por año, H entre L es el cociente entre el desnivel máximo de las cotas en la cuenca en metros y la longitud total del cauce principal en metros. El encauzamiento es una obra de control usado donde ya se han hecho una serie de estudios para saber si esto es viable en el río
y es que la socavación general de un río es prácticamente imposible de evitar, pues este tipo de socavaciones se produce a lo largo de todo el cauce, siempre que hay una crecida, por lo que la única manera de evitarlo sería proteger el fondo del cauce, todo el cauce. Por eso se toma en cuenta el momento de diseñar las funciones de las estructuras a colocar en un río. Tema 8. Régimen de estuarios. Objetivo: analizar el funcionamiento hidráulico de estuarios y la estabilidad de accesos costeros. Estuario: es un cuerpo o masa de agua costera semiencerrada con conexión libre al mar abierto, y en el cual es medible la dilución del agua de mar por agua dulce proveniente de la tierra. Que sea semicerrado implica que su patrón de circulación es influido considerablemente por las fronteras laterales, y por lo tanto es un cuerpo costero, pero no forma parte de la línea de costa en sí misma, permitiendo así distinguirlo de cuencas de mayor tamaño como una bahía o un golfo. Que la conexión al mar abierto sea libre significa que la comunicación entre el océano y el estuario debe permitir el intercambio de agua, sal y la transmisión de energía de la marea permanentemente, para todo estado de marea y durante todas las estaciones del año. Que la disolución de agua de mar sea medible significa que la salinidad en el interior del estuario debe ser menor que en el océano adyacente, es decir, que el volumen de agua dulce que ingresa por afluentes y precipitación es mayor que el que se pierde por evaporación en el mismo lapso de tiempo. Actualmente se denomina cuenca estuarina para aquel en el que el volumen de agua dulce que ingresa es mayor que el que se pierde, salinidad interior menor que en el océano, y cuenca no estuarina para aquel en que ocurre lo contrario, salinidad en el interior mayor que en el océano. Se ha establecido el régimen de flujo en el estuario a través del análisis de los campos de formas de fondo presentes en el lecho del cauce mediante la utilización de la sonda multi-Haas. El estudio ha permitido deducir el régimen de flujo dominante en diferentes tramos del río y establecer el grado de hidrodinamismo que soporta el medio. Los resultados indican un régimen moderado con tendencia al equilibrio, caracterizado por la alternancia de tramos de alta, media y baja energía, consecuencia de las variaciones de la corriente media en cada tramo. El proceso deposicional dominante es el transporte, aunque la erosión y la sedimentación también están presentes localmente. Aunque el régimen deposicional esté principalmente controlado por la acción fluvial, dominada está por las crecidas estacionales, la acción marina es también un factor esencial de la dinámica de la ría. Dominada esencialmente por las mareas, otro factor como la acción antrópica es actualmente determinante debido a las grandes modificaciones realizadas en la cuenca y en cauce fluvial, tales como presas y embalses, canales, diques, muelles, esclusas y dragados, que han alterado la fisiografía y régimen hidráulico y deposicional natural del río. Debido a las diferencias de temperatura y salinidad entre dos masas de agua situadas en distintos lugares o profundidades, se produce una variación de densidad. La tendencia natural es a compensar esta diferencia de densidad, por lo que una de las masas se desplaza hacia la otra a una velocidad de nudos proporcional a la diferencia de densidad. Por ejemplo, el agua de superficie puede sufrir un aumento de salinidad por evaporación. Estas corrientes no suelen ser muy intensas. En una corriente de densidad, la separación entre el fluido más denso y el otro más ligero se mueve hacia este último, forzada por el gradiente de presiones asociado a la diferencia de presión hidrostática entre los fluidos. La rotación de la Tierra no juega un papel importante en su dinámica, a menos que sea atrapada por la orografía. La fuerza del gradiente de presión horizontal y el gradiente de temperatura es muy alta en la frontera. Al paso de esta frontera, la presión alta y la temperatura disminuyen fuertemente. Se considera que las características de un estuario y su grado de estratificación están determinadas por dos factores fundamentales: la descarga de agua dulce, que tiende a mantener la estratificación frente al agua salina que penetra en el curso inferior del río, y la marea, que tiende a producir mezclado turbulento y por consiguiente a reducir la estratificación. La preponderancia de uno de esos factores frente al otro definirá el tipo de estuario y el nivel de mezcla y estratificación existentes en el mismo. Los estuarios constituyen los criaderos, lugares donde juveniles crecen con rapidez de la mayor parte de moluscos, crustáceos, peces costeros que se cosechan no solo en el estuario sino también mar adentro.
Esta propiedad natural de los estuarios podría ser aprovechada por el hombre para el cultivo de estas especies de manera natural. Se desarrollan fácilmente en este tipo de ecosistemas. Para el establecimiento de estas áreas de acuicultura es importante estudiar las características del medio. Estas son básicamente tres: heterogeneidad, variabilidad y diversidad. Estos medios también son variables, ya que los aportes de aguas dulces son fluctuantes en el espacio y en el tiempo. Varían tanto en estaciones como en la zona de vaciado, ya que son aguas muy ligeras que se ven desplazadas por acción de los vientos, desplazándose de la zona. Son ecosistemas muy diversos poblacionalmente. La densidad de especies es máxima en la capacidad superficial, de 0 a 10 metros, y decrece con la profundidad.